Sí, profe, hola. Hola, ¿cómo están? Dice que esta reunión tiene... Hoy esta aplicación yo realmente no entiendo nada. Ya. Empecé por Reuna. A ver, un segundo. Deme unos minutos porque en realidad esta aplicación a mí me estresa un poco. Deme un tiempo. Alguna duda, yo sé que son cosas que ya han visto y son conceptos bastante básicos, pero bueno, aparte del programa sí que tenemos que interiorizarnos igual dentro de la nutrición porque es la base, ¿cierto? El tema de los macronutrientes y los micronutrientes. Como vitaminas ya vimos un poquito sobre todo las del complejo B, la importancia de la vitamina B12 en los vegetarianos y en los veganos, ¿cierto? Y los minerales y los oligoelementos, solamente como a modo así muy general, tenemos que saber que son sustancias que son químicas de origen mineral, porque son de yacimiento, ¿cierto? Que se requieren en pequeñas cantidades y que están súper controlando el metabolismo, funciones respiratorias, neurodegenerativas y muscular. ¿Alguno sabe diferenciar entre minerales y oligoelementos? ¿Cuál es la diferencia principal? Que es muy sencilla. ¿Con qué tiene que ver? En la siguiente diapo ya viene la explicación, entonces si alguno quiere participar. ¿Alguien? Bueno, los minerales, la gran diferencia es que se necesitan grandes dosis, ¿ya? Y están súper estandarizados, lo que se necesita por medio de tablas internacionales, que son la RDA, o el RDI, que es en relación al intake, y se necesitan grandes dosis porque se ha visto que sí o sí su déficit de las dietas tanto el déficit como el exceso puede tener consecuencias metabólicas hablando nutricionalmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí les destaqué 2 minerales que son súper importantes, que son el calcio y el sodio. El calcio, básicamente, porque el calcio, si yo no lo tomo, ¿qué pasa con él? Yo lo consigo. Hay un metabolismo como asociado al calcio, si no está incorporado por la dieta. Sí. ¿De dónde? De los huesos. Pero si yo lo saco de los depósitos de huesos, ¿qué pasa con mis huesos? Se debilitan. Hay una resorción ósea, ¿cierto? Entonces, ¿yo necesito que se debiliten mis huesos?
el calcio, a diferencia de otros mecanismos de minerales que sí pueden metabolizarse como respecto a que de alguna u otra manera se consiguen y las dosis no son tan grandes, el calcio tiene un metabolismo en el que sí o sí hay está súper controlado, como dice, se puede sacar por los depósitos de hueso, pero el calcio es muy necesario para procesos como neurotransmisores, ¿cierto? La formación de hueso y todo. Pero tiene que ser incorporado por la dieta sí o sí, chicos, ¿ya? Tanto los calcios como los fijadores de calcio, que es algo que ustedes probablemente van a ver con el tema de la suplementación. El calcio, si yo no lo obtengo por medio de la dieta, tu cuerpo sí o sí lo va a ir a sacar, pero el ir a sacarlo va a ser ir a sacarlo de los depósitos y esos depósitos a la larga van a quedar deteriorados y te va a generar un impacto metabólico como una osteoporosis, ¿ya? Entonces, sí, podría obtenerlo por medio de mis depósitos, pero no es saludable, ¿vale? Después tenemos otros minerales como el magnesio, el fósforo, el potasio y el azufre. Esto no vamos a entrar en tanto detalle, y el cloro, y así también como el sodio, ¿cierto? Que el sodio está súper estudiado respecto al impacto de los alimentos altos en sodio y se relacionan básicamente, obviamente, con el tema de la hipertensión, ¿cierto? Como que el exceso de sodio encontramos el tema de la hipertensión. ¿Dónde encontramos el sodio, aparte de la sal común? Se sabe que el cloruro de sodio es evidentemente como donde más encontramos, ¿cierto? El sodio, pero también algo como para que ustedes tengan connotación respecto a la alimentación saludable, tiene mucho que ver con que todos, bueno, yo creo que ustedes lo vieron en técnicas de alimentos o química de alimentos respecto a que el sodio se usa como preservante. Chicos. Sí, igual que el azúcar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, al igual que el azúcar. Claro, sí, al igual que el charqui y azúcar. una Sí. mermelada. Exacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación, Nicolás, ya que te pillo con el audio, respecto al consumo de sodio y todo lo que tiene que ver como un aditivo alimentario? Por ejemplo, si yo estoy consumiendo un enlatado, ¿tengo que comerlo o no comerlo? Si tengo problemas de presión arterial, que es lo primero que se restringe a la hora de la presión arterial, es el sodio, ¿cierto? Entonces, enlatados, encurtidos, embutidos. ¿Qué pasa con eso y el sodio? A ver, ¿qué me está diciendo? Dice, ya, no quieres contestar. Bueno, dice que apretó algo y ya. Ustedes que saben esto, que ya lo vieron, que se utiliza como preservante en el sodio, todo lo que venga enlatado, como los encurtidos, con los embutidos mucho más complicados, los embutidos se evita el consumo, pero nutricionalmente hablando, chicos, esto tiene que lavarse. Ya siempre, por más simple que parezca la recomendación, una de las maneras de evitar el exceso de sodio en todos los alimentos y por ende el daño asociado al aumento de sodio es el uso de el chorrito de agua bajo el alimento. Entonces, si tengo un enlatado, que son recomendaciones que se hacen sobre todo en atención primaria, dejo escurrir un poco el agua y después lo consumo. Y así voy a dejar que el exceso de sodio se vaya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una buena fuente de omega 3 por medio de un atún enlatado a una persona hipertensa, no le quito el enlatado, sino que evito que tenga el consumo de exceso de sodio. Y así con todo lo que viene encurtido, enlatado y envasado. Esa es una de las recomendaciones a nivel nutricional. Después nos encontramos con los oligoelementos. Y los oligoelementos, la gran diferencia que tiene es que tenemos que con cantidades pequeñas ya podemos decir que tanto su déficit como su exceso puede ya generar temas en el organismo. Entonces, nos encontramos con que el hierro, tenemos que participar obviamente del transporte de oxígeno y su déficit puede provocar anemia. Hay distintos tipos de anemia relacionados al déficit de hierro. Esto ustedes lo tienen controlado, anemia ferropénica, la déficit de vitamina B12 con la anemia megaloblástica, bueno, la perniciosa megaloblástica. Los temas de anemia y eso lo controlan, lo tienen en conocimiento. Sí, profe. ¿Sí? Vale, perfecto. Y los diferentes tipos de hierro, tanto el origen animal como el vegetal. Hay uno que es más biodisponible que otro, ¿cierto? Que vendría a ser, ¿cuál hierro? Esteban, cualquiera. ¿Cuál es el hierro más biodisponible?
Bárbara, Nicolás. El animal. ¿Ya? ¿Y cuál es la estrategia que se utiliza con el hierro vegetal? No Agrega sé. limón. ¿Ya? ¿Y por qué se le agrega limón? Porque se oxida. No me acuerdo si era oxidada o se reducía, pero. Por la pero red, Claro. claro, lo que pasa es, Genera esa reacción. sí, exactamente. No solamente limón, puede ser la vitamina C en general, que se utiliza como un reductor, sirve para que ese hierro sea mucho más biodisponible. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que en la clínica a un paciente que tiene un tipo de anemia ferropénica o una anemia a causa del déficit de hierro, cuando tenemos dietas que son más bien tiradas a dietas vegetarianas, no son una condena para tener una anemia, siempre y cuando estén siempre incorporando ese hierro vegetal con, por ejemplo, vitamina C, ¿ya? Que ayuda como a la reducción de ese tipo de hierro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si una persona, ¿dónde encontramos la vitamina C aparte del limón? Porque echarle lenteja a los limones, complicado, se puede hacer, pero no están a gusto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Consumir una fruta alta en vitamina C, que podría ser kiwi, naranja o mandarina, por ejemplo, y también podemos encontrar que algunas vegetales son altas en vitamina C, por ejemplo, tenemos el pimiento, el cilantro y acelga y espinacas. Y nutricionalmente hablando, yo consiga que tenga un hierro mucho más biodisponible los pacientes vegetarianos, ¿cierto? Y así consigo tener esta herramienta nutricional para evitar las anemias. Sí o sí, cuando uno consuma legumbres, chicos, a modo de recomendación general, tiene que ir acompañado con algo con vitamina C para que obtengan este potencial. Después tenemos el manganeso, el cobre, el selenio, y cada uno cuando lo lean con detalle pueden ver dónde lo encuentran. El yodo, que participa en la producción de la hormona tiroides, ¿cierto? Y ejerce un papel fundamental, sobre todo en el embarazo. Lo encontramos en pescados y cereales, sobre todo los cereales fortificados. El cobalto y el zinc, que es un oligoelemento que ayuda en el sistema autoinmune y funciona de forma adecuada. El zinc es uno de los nutrientes críticos súper importantes que vamos a ver durante todo el ciclo vital. Y el flúor, que te interviene en la formación y en el fortalecimiento de los huesos y dientes, y lo encontramos con aguas floradas y pescado. Respecto al zinc, que está el tema como de muy asociado, aparte del tema de sistema inmune, ¿han escuchado el zinc con otras cosas? ¿Lo relacionan con algo más? ¿Nunca han escuchado cuando la gente se les debilita las uñas y el pelo y les dan suplemento de zinc? Está muy asociado como a la síntesis proteica, el zinc. Vale, dudas hasta aquí, chicos. Y chicas. No, profe. ¿No? Perfecto, entonces nos encontramos con que los no nutrientes, acuérdense que esto pasó porque íbamos por la parte de macronutrientes, que ya vimos los 3 macronutrientes más importantes, bueno, que son los únicos. Después vimos los micronutrientes, ¿cierto? Las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Y después ahora la parte de no nutrientes, que la vamos a adentrar cuando veamos el tipo de tejido adiposo, y sobre todo nos vamos a enfocar con los polifenoles. Pero solamente de modo de introducción vamos a decir que los no nutrientes son estos mal llamados no nutrientes. ¿Pero por qué? Porque no hay una recomendación, así como los macronutrientes y los micronutrientes tienen una recomendación de consumo mínimo en el ser humano, los no nutrientes, por así decirlo, no la tienen. Porque estos son productos del metabolismo secundario de las plantas, ya como los polifenoles o los carotenoides, ¿cierto? Aquí tenemos un grupo de polifenoles que son los isoflavones y los fitoesteroles, y el licopeno, que tiene que ver con los carotenoides. Estos grupos son... tienen distintas funciones en el metabolismo, que actúan como ligando, también lo vamos a ver en detalle cuando veamos Browning. Actúan como ligando, ¿cierto? Y actúan como antioxidante, pero en el fondo, como la planta produce una respuesta frente a las agresiones ambientales, ¿sí? Como las radiaciones ultravioleta, el exceso de agua, la humedad, el frío. Entonces la planta no es lo mismo un tomate que crece en Chile que un tomate que crece en España. Y esa planta va a tener entonces ese tomate va a tener entonces distintas como respuestas medioambientales, y por ende va a tener distinto licopeno, por ejemplo, ¿ya?
en cantidades me refiero. Entonces, no hay una recomendación que diga 1 gramo de licopeno al día te protege de tal y tal enfermedad, pero sí se ha visto que a mayor consumo de estos no nutrientes, dependiendo del tipo, hay mejores efectos respecto al tema anticancerígeno y, por ejemplo, el padecer arteriosclerosis, pero está relacionado con muchos beneficios, los no nutrientes, los mal llamados no nutrientes, con la protección de las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Principalmente los polifenoles, que nosotros los vamos a ver en harto detalle porque no solamente se están estudiando por el tema de los antioxidantes, los fitoquímicos, sino que se están estudiando por el tema de cómo están influenciando el metabolismo de la glucosa, el metabolismo lipídico y todo eso, ¿ya? Y aquí se los dejo solamente a modo de introducción. Después, ya que terminamos con la parte de los macronutrientes, micronutrientes y los no nutrientes, nos vamos a ir a los grupos de alimentos. Esto yo sé que es muy general, chicos, pero está en el programa, así que lo vamos a pasar rápido para que después veamos el tema del etiquetado, que no sé cuánto lo manejan. Estos son todos los grupos de alimentos con los que nos encontramos. Y los cereales y las papas, yo solamente les voy a dar algunos tips para que sepamos que los grupos de alimentos y por qué son importantes. Respecto a los cereales, las papas y las leguminosas, nos encontramos que son principalmente aportes de carbohidratos, ¿cierto? Y el beneficio está en que cuando lo consumimos de manera integral, son altos en aporte con fibra dietética. En la primera clase, nosotros vimos que no era el problema de consumir hidratos de carbono, ¿cierto? Sino que idealmente nuestras elecciones siempre tenían que ser de grano entero. El grano entero se le llama un cereal integral. Y al ser integral, nosotros tenemos el directo aporte de fibra, tanto insoluble como soluble, ¿ya? Cada una tiene distintos beneficios respecto al metabolismo. Hay unas que hacen los geles más, nuestras heces como con geles más viscosos, que sería la soluble, y en otra tenemos el tema de la fibra insoluble, que la fibra insoluble lo que hace es ayudarnos con el tránsito intestinal. La fibra dietética directamente está relacionada con nuestra microbiota. ¿Qué saben de microbiota? Son las bacterias buenas del organismo. ¿Solo bacterias? ¿Microorganismos? Son microorganismos, Bueno. ¿cierto? Son microorganismos y evidentemente si yo tengo un tipo de alimentación de una manera o de otra manera, yo voy a tener una microbiota más saludable. Y está súper demostrado últimamente que a microbiota más saludable, o sea, como con bacterias o microorganismos que se han visto que son cepas más beneficiosas, yo voy a ser más sano, ¿ya? Hay un montón de estudios, de hecho, si a alguien le interesa el microbiota como tema a estudiar, es súper interesante. Hay muchos estudios que hablan sobre que las personas enfermas con diabetes, con obesidad, con hígado graso, tienen un tipo de bacterias. Se caracterizaron, se hizo metagenómica, que es un tipo de estudio que se analizan las bacterias que están como presentes en la microbiota y se encuentra que hay tipos de cepas que son bacterias comensales, ¿ya? Que pasan a ser estas bacterias como dañinas que no ayudan a nuestra salud intestinal. Y por el contrario, tenemos cepas como la Prevotella, por ejemplo, que son tipos de cepas, lo vamos a ver en detalle cuando veamos fibra dietética, ¿eh? Vamos a ver microbiota. Hay tipos de bacterias que son mucho más saludables. Entonces, en algunos países incluso se ha hecho trasplante de heces de pacientes sanos a pacientes enfermos para ver de qué manera se puede beneficiar por medio de la microbiota a los pacientes. Y se ha visto algunos resultados, unos buenos, otros no tan buenos, pero es toda una área de la nutrición por estudiar el tema de la microbiota. Cuando nosotros consumimos cereales integrales, pan integral, la papa, no hay problema respecto a la papa si no la consumimos en exceso, y las leguminosas, que son muy beneficiosas y que ojalá consumiéramos por lo menos 3 veces a la semana, si bien son altas en calorías, es un tipo, si yo lo elijo integral, un tipo de hidrato de carbono bueno, porque es complejo. Y me aporta fibra dietética, que la fibra dietética me otorga mayor saciedad, mejor salud intestinal, ¿cierto? Y esta fibra dietética actúa como probiótico o como probiótico en mi microbiota. A ver qué me pusieron acá. Como prebiótico. Perfecto, sí, son prebióticos, ¿cierto? La fibra dietética. Y los probióticos serían
Los microorganismos vivos que yo otorgo, como los bifidobacterium, ¿cierto? Los lactobacilos, que otorgo por el medio de alimentos, microorganismos que yo otorgo por medio de alimentos fermentados, como la kombucha, como el kefir y el chucrut, que también otorga ahí probióticos, o también en suplementos. Después nos encontramos con la fruta y las verduras. Las frutas y las verduras, chicos, son vida y son las que otorgan vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y agua. Este grupo no debería nunca restringirse a este grupo de alimentos porque son los que otorgan todos los todos los nutrientes que hacen la diferencia respecto a la salud, ¿sí? El hidrato de carbono, cuando yo lo consumo integral, hay un gran beneficio y estamos perfectos, pero no saco nada de consumir solo hidratos de carbono integrales si yo no aporto frutas y verduras a mi dieta. Las frutas y las verduras tienen que estar por lo menos en 5 porciones e idealmente en muchos colores, ¿ya? No es que nos sirva, por ejemplo, tener un almuerzo solamente de acelga, espinaca y brócoli, porque hay verde y está bien, vamos a tener fibra, pero cada color de polifenol se ha visto que activa una ruta metabólica distinta. Unas tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, otras tienen que ver con el metabolismo lipídico, otras se ha visto que están relacionadas con la cognición, antiinflamatorio, bueno, un sinfín de cosas. Y tienen un efecto sinérgico entre ellos. Entonces yo no debería tener un almuerzo ni un tiempo de comida en el que yo, sobre todo una comida principal, en el que yo no tenga colores, ¿ya? Entonces, si quieren ustedes por estilo saludable o alguna recomendación, siempre tienen que consumir al menos 3 colores por comida principal, ¿ya? Ya sea en forma de fruta, en forma de ensalada o de guiso. Sirve tanto las frutas cocidas o las ensaladas cocidas como las crudas. ¿Por qué? Porque si bien los polifenoles, por ejemplo, son sensibles a la temperatura, ¿cierto? Se ha visto que según la matriz, yo creo que esto ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo, pero cuando se hacen guisos, por ejemplo, de vegetales, ¿sí? Con aceite de oliva, se ha visto que el aceite de oliva hay un efecto sinérgico cuando se cocina respecto a los vegetales. Entonces, el sofrito, que es una preparación típica mediterránea, vio que la biodisponibilidad de la naringenina cuando se cocinaba zanahoria, cebolla y aceite de oliva era muchísimo mayor en un guiso que en una ensalada cruda. Entonces, claro, ensalada cruda seguramente voy a preservar mis vitaminas y minerales, pero en guiso voy a tener una biodisponibilidad distinta por el efecto sinérgico de mi preparado. Entonces, no es ni bueno ni malo, sino que hay que complementarlo y nunca hay que solamente priorizar un tipo de preparación. Respecto a los lácteos, nos encontramos que los lácteos son importantes debido a su aporte de calcio y proteína, ¿cierto? Una proteína de alto valor biológico, como vimos la semana pasada. Y dice, aquí hay algo que le quiero prestar atención porque esta es una recomendación muy nueva y que quizás les va a causar extrañeza. Dice, todas las personas deben tratar de consumir lácteos a diario, esto sí, de preferencia sin azúcar, esto también, y semidescremados o descremados. ¿Qué me dicen de esto? ¿Quién ha escuchado respecto a los lácteos de que sean semidescremados o descremados? ¿Estamos en lo correcto? Lisette, David, El Byron, Aníbal. ¿Quién ha escuchado ustedes de los lácteos? No sabe la Valentina, no importa, al menos me contestaste. Ya, Fernanda. ¿Quién fue que me dijo que había visto TikTok y la fruta? ¿Quién ha visto en TikTok sobre los lácteos? Es que esto es algo muy nuevo, chicos. O sea, yo vi sobre la fruta, pero no de lácteos. Te falta ver más TikTok sobre lácteos. Estamos mal. ¿Qué más has visto en TikTok respecto a la nutrición? De esos videos random que aparecen extrañamente y después vuelven a la normalidad. Ya. Chicos y chicas, esto es muy nuevo respecto a la nutrición, ya, probablemente polémico, pero los lácteos antiguamente se recomendaban si era como mala, ¿cierto? ¿Ustedes ya le están enseñando así o ya les dejaron de enseñar así? Yo fui a la universidad el 2007, mi primer año, y a nosotros habían cosas que se satanizaban mucho. Y ahora, como la nutrición ha ido cambiando,
es cosa de actualizarse. Ya, en mi tiempo, todo lo que era carbohidratos estaba muy satanizado y todo lo que era lácteos estaba también así, tenía que ser sí o sí descremado. ¿Por qué? Porque tenían grasa y la grasa era muy mala y el tema de las calorías y todo. Bueno, se ha visto en los últimos estudios, chicos, que un alimento contra menos intervenga es un alimento mucho más saludable, ¿ya? Y aquí vamos a entrar después al tema de los ultraprocesados que están tan de moda versus comida real. En relación a esto, es importante destacar que si ustedes van a consumir lácteos, ¿sí? Los lácteos sean sin azúcar y sin saborizantes, porque los saborizantes idénticos al natural son solamente químicos que no ayudan absolutamente nada a un metabolismo saludable. Entonces, el azúcar, perfecto, que no venga añadido, idealmente los edulcorantes tampoco, y sin sabor, ¿ya? Esto que sería un yogur natural. Ahora, el que sea semidescremado o descremado es algo que yo lo dejaría al criterio simplemente si es que hay una persona que está con una dieta hipocalórica por una comorbilidad muy grande como la obesidad o algo que necesita bajar sí o sí con una dieta hipocalórica, pero la población sana, por ningún motivo yo daría lácteos semidescremados o descremados. ¿Por qué? Porque se ha visto que esa misma grasa, que es grasa saturada, que todas nuestras membranas de células, nuestras paredes, ¿cierto?, están hechas por grasa, o sea, la grasa saturada nosotros sí la necesitamos, el problema es que la consumimos en exceso. Pero la grasa en sí de un lácteo entero, se ha visto que genera muchísimo más saciedad y no está relacionada con ninguna comorbilidad asociada. O sea, tú no vas a ser más obeso ni vas a tener más sobrepeso por consumir un lácteo entero. Y encima va a haber pasado por un proceso muchísimo menor al tema de quitarle la grasa. Y también hay algo que tiene que ver con las vitaminas. ¿Qué creen ustedes? Que un lácteo, bueno, es que esto yo sé que lo saben, pero ¿cómo son la disponibilidad de una vitamina que son liposolubles en un descremado versus semidescremado o un entero? A ver, aquí me contestaron. Claro, ¿cierto, Esteban? Evidentemente va a ser mayor un entero, porque lo que se tiene que hacer con lo otro es que se fortifica, o sea, se le saca la grasa y después se le añaden, pero el vehículo, que es la grasa, hace que tampoco sea tan disponible como lo es el entero. Entonces, este concepto, si ustedes están con un normopeso, no se vayan a lo semidescremado ni a lo descremado porque no tendría ningún sentido, excepto que sea por gusto, porque yo sé que muchas personas ya se acostumbraron a consumir lácteos semidescremado por todo lo que se nos educaba, o descremado, pero no le tengan miedo a los lácteos enteros. Nos vamos a la carne y a los pescados, legumbres secas y huevos, ¿cierto? Aquí nos encontramos con el grupo de las carnes que se caracteriza por su aporte de proteína, hierro, zinc, esto ya lo sabemos. Y en este grupo se enfatiza el consumo de pescado por su excelente aporte de proteínas, hierro y los ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Que tiene que ver con el consumo de jurel, atún y salmón. ¿Qué tipo de pescados son estos? Si los tuviéramos que clasificar. ¿Pescados grasos? Sí, estos son los pescados grasos. Perfecto. ¿Cómo tú identificas un pescado graso? ¿Cómo se identifica un pescado graso? El pescado graso, chicos, cuando uno lo consume, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que ustedes ven el salmón y tiene como una grasita, como un color naranjo y un color gris. Ese color gris, eso que uno no suele comer del atún, del que no suele comer del jurel y que no suele comer del salmón, en donde está la grasita, la grasa beneficiosa de los pescados, ¿ya? Así que no la saquen. Y es ahí donde se encuentra el mayor aporte de omega 3 y son los pescados grasos. Ahora, los pescados que no son grasos, que son los pescados llamados blancos, también tienen un aporte alto de proteínas y también tienen un aporte beneficioso como efecto antiinflamatorio en las dietas. Así que siempre va a ser mejor consumir un pescado, aunque no sea un pescado graso, versus, por ejemplo, un pedazo de carne roja, que el exceso de carne roja se ha visto que está asociado a un mayor cáncer gástrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la digestibilidad de la carne roja se ha visto que es muy como lenta, mucha secreción de jugos gástricos y el exceso de carne roja a largo plazo sí hay una correlación directa con el tema del cáncer gástrico. Y aquí tenemos el tema de los ácidos grasos después
propiamente tal, ¿cierto? Y nos encontramos con que el aceite de oliva es fuente de ácidos grasos monoinsaturados, que vendría a ser el omega 9, que estos son los PUFAs, totalmente protector cardiovascular. El aceite de oliva tiene que ser idealmente extra virgen, siempre extra virgen, y con una acidez no mayor al 0,2 o el 0,3. Cuando dice acidez máxima 0,2, está perfecto. Y se puede cocinar, ¿ya? Yo sé que hay personas que dicen... hay personas que dicen que no se puede cocinar el aceite de oliva, no tiene ningún sentido, sí que es verdad que obviamente se pierden algunas propiedades, no sigue siendo tan buena como el omega 3 crudo, pero ese 40%, por ejemplo, que se puede llegar a perder al cocinarlo, sigue siendo mejor que cualquier otro tipo de aceite, ¿ya? Así que el aceite de oliva ojalá fuera nuestra primera fuente de grasa para cocinar, para las ensaladas y para todo, y que descartáramos idealmente todas las que tienen que ver con las que vienen aquí, que son, por ejemplo, las más tiradas como para el omega 6, ¿cierto? Que son mantequilla, margarina, crema, otros tipos de aceites como el aceite de maíz, de canola, que vienen más características como el omega 6, son fuentes de ácidos grasos aquí mezclado, mantequilla saturado, todo lo que son aceites de maíz y canolas también son poliinsaturados, pero vendría a ser... un omega 6, que el omega 6, ¿cuál es la diferencia con el omega 3 respecto a la inflamación? Porque el omega 3 lo tienen controlado, ¿cierto? Sabemos que los pescados grasos, principalmente el salmón, nuez y chía, son fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, que son el omega 3, y sabemos que estos son protectores cardiovasculares, ¿sí o sí? Eso ya lo sabemos. Y sabemos que el omega 6 no es que sea particularmente malo, pero hay un ratio. ¿Ustedes saben que el omega 6 es proinflamatorio y que el omega 3 es antiinflamatorio? Ya, exactamente. Entonces, ¿cuál es el resguardo que tendría? ¿Dejar de consumir omega 6? La Valentina dice que consumir menos alimentos con omega 6, evitar alimentos altos en omega 6, dice el Esteban. Ya, pero si la industria y todo está alto en omega 6, porque todo viene con omega 6, ¿qué hacemos? ¿No comemos nada? El Esteban dice, ya, el Esteban dice no dejarlo, solo controlarlo, y el Víctor dice que da aquí en un punto súper importante. El ratio es 1:5, ¿ya? Se dice que uno debería consumir 1 gramo de omega 3 por 5 gramos de omega 6. Hay algunos estudios que lo hacen 1:3, pero con 1:3, 1:5, con 1:5 yo se los voy a considerar bueno. Este ratio, hoy por hoy, está 0,5 de omega 3, omega 6. Entonces mi ratio es muy perjudicial porque no solamente está bajo mi consumo de omega 3, sino que está altísimo mi consumo de omega 6. Entonces, tal cual como dice el Víctor, no es dejar todo en exceso, ni mucho menos, pero es sí controlarlo para alcanzar mi ratio. Entonces, una estrategia que sí o sí tiene que pasar es aumentar mi omega 3, porque la población mundial, sobre todo en Chile, que somos costeros, estamos al debe respecto al consumo de omega 3. Entonces, sí o sí yo aumento mi omega 3. Mis fuentes de omega 3 son frutos secos, sí que es verdad que un omega 3 vegetal que está menos... como que es menos, con menos efecto, el potencial es mucho menos efecto el de la chía, el de las nueces, pero sigue siendo igual beneficioso. Y los pescados. Los pescados grasos sí o sí tienen que estar por lo menos, chicos, en su alimentación, ojalá unas 2 a 3 veces por semana, nunca fritos, ¿ya? Y así yo voy a tener y asegurarme mi proporción de que voy a aumentar mi omega 3 y, como bien dice el Víctor, cuidar mi consumo de omega 6. Entonces yo así voy a controlar mi ratio. No hay que dejar omega 6, sino que idealmente aumentar mucho, controlarlo, pero aumentar mucho mi consumo de omega 3, porque no estamos llegando. Nadie, a menos que se suplemente. Hoy por hoy la dieta chilena, el patrón alimentario no está llegando. Y ahí empieza todo lo que se conoce como dañino respecto al omega 6, ¿cierto? Que empieza como el efecto proinflamatorio y todo lo que tiene que ver con no ser un protector cardiovascular. Pero en sí,
no es que sea malo, sino que es el ratio en que estamos generando. ¿Dudas hasta aquí? Y ahora ya nos vamos a una... Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Hemos visto como varios grupos alimenticios y usted ha hablado de que es bueno comer esto y esto y esto, pero igual no es como complicado comer todo, tipo, obviamente todo es como importante y necesario, pero es complicado para una persona consumir todo de una forma como normal, por decirlo así, ¿o no? Es que eso tenemos que llegar. Idealmente, hoy por hoy, la educación alimentaria es lo único que nos va a salvar, y el conocimiento de que en realidad los grupos de alimentos no son malos, sino que tenemos que hacer las elecciones correctas, es el enfoque que se le da a la nutrición actualmente. Y sí o sí tienes que comer todo. O sea, no quiero hablar mal de mis colegas ni mucho menos, pero cuando tú vas a un nutricionista y te restringe muchas cosas, en el fondo no te está enseñando a un patrón alimentario correcto, porque eso se limita en el tiempo. O sea, cuando te restringen algo, llega un punto en donde uno se cansa porque es insostenible con la vida y lo mandas todo a la punta del cerro. El generar hábitos es lo único que en el fondo nos puede a nosotros como educar respecto a los trastornos de la conducta alimentaria y a las comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces, si tú esperas que yo te diga que no comas lácteo o que no comas carne o que no es el enfoque que se le va a dar aquí a la asignatura. O sea, ¿es complicado? Sí, pero yo creo que es porque tenemos un poco acceso a que realmente no es lo que necesitamos saber. Si tú vas, por ejemplo, a hacer visitas domiciliarias, cuando trabajas en consultorio, te vas a dar cuenta que no hay ni una sola fruta y vegetales en las casas, pero nos falta la Coca-Cola. Entonces, a veces no es que sea un tema como de tanto de nivel adquisitivo, sino de cuánto educamos respecto a la importancia de la fruta. Entonces, todos los grupos de alimentos, no sé ¿quién me preguntó? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Luis. Luis, todos los grupos de alimentos sí o sí son importantes, porque todos generan cosas importantes en el metabolismo. Ahora, evidentemente, hay unos que sí se tienen que restringir, que vendrían a ser los azúcares simples, que son los que vamos a ver ahora. Pero lo otro, no hay ningún grupo de alimentos que uno debería restringir, sino que debería medir porciones, que eso es algo que era tuya la primera clase respecto a la nutrición. Porciones sí, grupos de alimentos, la dieta tiene que ser lo más variada posible. Sí. ¿Es difícil? Sí, pero es la educación y es lo que tienen que ustedes saber cómo se está enseñando en el fondo, cómo se está educando. ¿Qué se te hace difícil, Luis? No, es que yo lo preguntaba más por el tema de que, no sé, yo igual es como hartas frutas, cereales, soy como súper variado en lo que como, pero lo que encuentro complicado es, por ejemplo, no sé, comerme en un día un plátano, más una manzana, más un vaso de leche, más una porción de cereal, más algún tipo de proteína, más grasa. Es como complicado meterlo todo. Tipo, no, sí, yo sé que es complicado por cómo llevamos la vida hoy día. Y puede no ser tan fácil ni nada y requiere una planificación alimentaria alta. Pero si te das cuenta, claramente algo estamos haciendo mal, porque tenemos 650 millones de obesos en el mundo, 4 millones de personas mueren de obesidad al año. Es una pandemia muy silenciosa que al principio o sea, mata, ahora ya no, porque en el COVID ya va más de 4 millones, pero por un tiempo la obesidad mataba mucha más gente que el mismo COVID. Entonces, es complicado, sí, pero lo que estamos haciendo claramente lo estamos haciendo mal. Entonces, requiere tiempo y requiere educación. Pero lo que me describiste, por ejemplo, tener un desayuno con un lácteo, una fruta y un cereal integral, sería ideal. ¿Qué hacemos? Nos tomamos un café y nos comemos un cake. De eso tienes puras calorías vacías y alimentos de alta densidad calórica. ¿Y qué pasa con eso? Que, claro, no te nutre. Entonces, ahora tienes 20 y no vas a tener ningún problema asociado, pero te aseguro que si nos cambiamos los patrones alimentarios, a los 30, 35, la mitad de los que estamos aquí, bueno, ya estoy cerca de eso, van a tener problemas en la analítica. Segurísimo. O sea, ahora es impresionante cuando uno ve la cantidad de pacientes de chicos jóvenes que tienen resistencia a la insulina, que están con diabetes, están con obesidad.
y por eso, pues porque se les hace difícil el acceso como a lo que en realidad se debería consumir. Entonces, complicado sí, pero requiere tiempo, requiere educación, requiere compromiso y requiere saber que en el fondo lo que te estás metiendo tú a la boca es lo único que te puede, aparte de la actividad física, que nos puede preservar estar sanos. Pero es así. Ujú. Porque si quieres podemos hacer un recordatorio 24 horas, Luis, y te aseguro que tu alimentación en el día, por más de que tú creas que es variada, te faltan la mitad de los grupos de alimentos y la mitad de las recomendaciones de una dieta suficiente. No solo tú, probablemente yo también, que tengo toda la información, y probablemente la mitad de todos los compañeros. Pero algo hay que hacer respecto a ese cambio que tenemos que generar. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada, ¿algún comentario de alguien más respecto a eso? Profe, ¿no nos podría dar así como alguna lista? No sé si es que tiene de qué alimentos son más beneficiosos o algo para utilizarla para nosotros, porque igual es interesante el tema de la alimentación. Listo, o sea, como decirles que no, es que, o sea, es que todos los grupos de alimentos son buenos. Por ejemplo, yo sí te puedo decir lo que hemos visto acá, pues, por ejemplo, de que los pescados como fuente de proteína de alto valor biológico son mucho mejor. Está pescados buenos, pollos buenos, pavos muy buenos. La carne roja se elimina un poco más, se restringe un poco más, y el tema del cerdo también. El cerdo también se restringe, y todos los embutidos, por ejemplo, eso a nivel de proteína. Las grasas que son aquí, las grasas saturadas, siempre sean frituras, esas sí que no, porque generan el tema de los trans, ¿cierto? Y ahí están todas eliminadas. Pero las grasas, mientras sea tu primera fuente de grasa, aceite de oliva, estamos perfectos, no hay ningún problema. Los carbohidratos, mientras sean integrales, también estamos bien. Ahora, el primer paso, por ejemplo, dentro de los temas de salud de la OMS, no tiene que ver con sí o sí las porciones al principio, sino que es todo este cambio como de paradigma respecto a las elecciones. Entonces yo creo que las primeras tareas de cambiar la nutrición tienen que ver como con este shock que le genera el Luis, que seguramente ustedes también, como que, wow, no nos están restringiendo nada. Y no se tiene que restringir, se tiene que saber elegir. Entonces que yo te dé un listado va como un poco en contra de eso, porque no se tiene que atacar tanto eso, sino que se tiene que atacar a educar a la población y alentar a las correctas elecciones. Ahora, distinto es el caso de los carbohidratos simples, porque los carbohidratos simples sabemos que solamente, y esto tiene que ver con que no aportan grande cantidad de nutrientes, excepto obviamente hidratos de carbono, pero al ser simples se asimilan rápidamente, ¿cierto? Entonces estos productos en el fondo no nos están ayudando para nada, no aportan proteínas o muy bajita, no aportan vitaminas, minerales, no aportan no nutrientes. Entonces, claro, este grupo sí idealmente se restringe, pero aquí también entra el criterio y uno dice, si estoy de cumpleaños, si voy a un matrimonio, la idea es no dejar de comer, sino que obviamente medirse, como tratar de consumir estos alimentos de manera esporádica, porque están muy relacionados con el tema de la obesidad. Pero si se consume de manera esporádica, no hay ningún problema. ¿Qué es esporádica? Una vez cada 15 días, un chocolate trencito, algo así, ocasional. Lo que pasa es que en la nutrición no existen los nunca y los siempre. Entonces eso yo creo que es algo que tenemos que aprender a cambiar, ese paradigma tan restrictivo y tan voy a la nutricionista y me da una lista de todo lo que no puedo comer. Exactamente. El Esteban pregunta, ¿los alimentos con un alto índice glicémico son menos recomendables para los organismos que esos que tienen un índice más bajo o depende del tipo de alimento? No, está perfecto. El gran impacto que tienen los hidratos de carbono simple tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con que genera un índice glicémico, una subida, un pic de azúcar muy grande. Al generar este pic de azúcar tan grande, viene todo lo que tiene que ver con el metabolismo y la insulina. La insulina sabemos que es una hormona que si bien es anabólica y súper importante y todo, tiene que ver mucho con los niveles de inflamación sistémica. Un exceso de insulina en el organismo no nos ayuda a la homeostasis metabólica. Entonces, si yo estoy intentando tener una salud cardiovascular o cardiometabólica saludable, consumir alimentos de alto índice glicémico contrarresta ese efecto, ¿ya?
¿Por qué? Porque estoy haciendo trabajar demasiado a mi organismo para que bajen esos pics de azúcar, que en el fondo es como las palabras simples que se refiere al índice glicémico, que es un pic. Si yo consumo alimentos de bajo índice glicémico, yo no llego a ese pic tan alto, no tengo una secreción de insulina tan alta y por ende mantengo una, no desinflamación, pero no tengo una proinflamación por tanto tiempo al tener una secreción de insulina tan alta que intenta bajar este pic de azúcar. Así que sí, Esteban, está en lo correcto. Idealmente hay que consumir alimentos de bajo índice glicémico, como sería la fruta y como serían los cereales integrales. Ahora, ¿ustedes creen que la fruta engorda? Sí. No. ¿Quién dijo sí, quién dijo no? Denme sus nombres para dirigirme a ustedes con nombres. Yo dije sí, Nicolás Marín. Yo Nicolás dije dice que... ¿Tú? ¿Y quién dice que no? ¿El Luis? Camilo. Camilo. Ya, los dos están semi. Es Ya, que yo ¿qué creo que pasa? si me como 10 manzanas, ahí se engordo. Pero Claro, si me como una, no pasa nada. Exacto, todo depende. Ese es el tema. El exceso siempre hace mal. Por eso, es que dijo fruta, pero no cuánta fruta. Claro, exactamente. Y qué bueno que nombras esa palabra porque el exceso, chicos, hace siempre mal, dice. O sea, hay frutas más calóricas que otras también. Sí, pero la fruta en general, una porción tiene 65 kilocalorías. Y las calorías, como que no vamos a entrar en eso, ¿vale? Todavía. Más que nada, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo me puedo consumir un yogur semidescremado, lleno de saborizante, lleno de edulcorante, sabor a piña idéntico al natural, que va a tener, no sé, 80 kilocalorías, y me voy a consumir un plátano gigante que no tiene ningún aditivo alimentario que va a tener, ¿qué? 100 kilocalorías. Entonces, ahí entra el criterio. ¿Qué me beneficia más en el fondo de mi organismo? Evidentemente el plátano, porque el plátano son puras vitaminas, minerales, no es un ultraprocesado, no tiene aditivos idénticos al natural, entonces, de ningún tipo, no hay preservante. Entonces, siempre elegir comida real va a ser una opción mucho más saludable que elegir un ultraprocesado, que un yogur mal procesado va a ser un ultraprocesado. Y el exceso de fruta, por eso el tiempo de comida es tan importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un exceso de fruta y como 10 frutas en un tiempo de comida, por más que sea fruta, evidentemente yo voy a generar un pic de azúcar. ¿Ya? Y voy a generar ahí todo lo que tiene que ver con el índice glicémico. Pero es que las calorías dependen de los alimentos igual y la forma en que se metaboliza. Un puñado de almendras podría tener las mismas calorías que unas galletas, pero el aporte nutricional es distinto. Exactamente porque hay un tema de alta densidad calórica, ¿cierto? Que tiene que ver con las galletas y con el tema del consumo de los ultraprocesados. Pero siempre, aunque te consumieras 2 puñados de almendras, Esteban, y dobles la cantidad de las galletas, mi enfoque como nutricionista es que tú siempre vas a preferir las almendras. ¿Por qué? Porque una cosa son las calorías y otra cosa va a ser el beneficio que tiene en ti el consumir almendras con el tema de los ácidos grasos, con el tema de las proteínas, con el aporte de las vitaminas y los minerales. Aunque tenga el doble de calorías versus una galleta que tenga la mitad de calorías en relación a lo que te está aportando. El Fabián dice, igual depende porque si aumento mi consumo de fruta y sigo con mi misma dieta, sería casi en vano el consumo de esta. A ver, Fabián, no te entendí. Expláyate con eso. Aquí Pero sería igual- casi, bueno, perdón. A ver, ¿quién va primero? No, Fabián, que hablo. Ya, Fabián, dime. no, que en verdad sería casi en vano porque es como típico, come más fruta para que seas más sano y finalmente seguís comiendo y chancheando como en la normalidad, entonces como que... Pero insisto, ¿sabes sería qué? en vano. Eso no pasa tan así. Porque quizás a primera instancia, sí, va a seguir chancheando. Pero de verdad que el insistir con la fruta siempre, al final, te lleva como que te tira un patrón alimentario más saludable. Porque hay toda una conexión el eje cerebro-intestino que tiene que ver como con la microbiota, con el efecto prebiótico que tienen en ti las frutas, que va a contrarrestar un poco como todas las leceras que estás comiendo y a la larga no va a ser tan inmediato, por más que creas que no sirve, el incluir fruta siguiendo con las leceras, a largo va a tener beneficio. ¿Sí? ¿Quién más iba a decir algo? Profe, que ahí cuando habló de las calorías se entra en otra discusión, que en el tema del gasto calórico de la persona. Claro, de todas maneras. Que, como habló usted de los hábitos, el simple hecho de salir a caminar puede marcar una diferencia. Y ahí de a poco ir añadiendo cosas.
Sí, totalmente. Igual hay alimentos que son termogénicos, ¿ya? Que aumentan el pardeamiento, que tiene que ver con el tipo de grasa, que es una grasa más oxidativa. Nosotros lo vamos a ver en los tipos de tejido, del tejido adiposo, pero no tiene nada que ver consumir, por ejemplo, no sé, un arándano, que se ha visto que tiene efectos termogénicos, versus consumir un plátano, que el mismo plátano, aquí no hay alimentos más buenos que otros, pero si uno los va comparando, sí hay elecciones más saludables que otras, pues en la fruta, por ejemplo. Obviamente el arándano, con todo lo que se ha estudiado, tiene un bajo índice glicémico, tiene todo lo contrario, efectos hipoglicemiantes, alto en polifenoles. El plátano igual es muy bueno, pero tiene este contrarresto que evidentemente es como muy alto en calorías, y un plátano puede ser 2 porciones de fruta. Pero si lo estoy comparando con un yogur que es ultraprocesado, evidentemente va a ser una mejor elección. Entonces, por eso les digo, tener como la idea del criterio es lo más importante acá, porque la nutrición es eso, ser criterioso, tener ideas de lo que es el equilibrio, hacer mis elecciones saludables, eso es todo en la nutrición. Y lo que dice no sé quién fue, el tema del gasto energético, claro, la obesidad es multifactorial y el sobrepeso también, pero hay una cosa muy clara, que el balance energético positivo prolongado, que tiene que ver con que el exceso de kilocalorías versus la escasa salida de kilocalorías, ¿cierto? O sea, el gasto energético, el egreso es muy bajo, eso me genera a mí un balance energético positivo, y ese balance energético positivo es el que hace que yo vaya depositando grasa en lugares que no están preparados para depositar la grasa. En mi organismo que debería depositar grasa es el tejido adiposo. Pero ¿qué pasa? Que yo consumo tantas cosas, tantas kilocalorías, consumo tanta ingesta calórica, gasto tan poco, que mi cuerpo me dice, hey, yo necesito seguir acumulando, tu tejido adiposo ya está a tope, ya no puede acumular más, entonces se va a acumular grasa en otros tejidos que no están preparados para eso. Y ahí empieza todo lo que tiene que ver con las comorbilidades asociadas, que son asociadas al sobrepeso y a la obesidad, donde se empieza a acumular grasa en el hígado, en el corazón, en el músculo, y todo lo que eso conlleva a generar las comorbilidades de la obesidad. Entonces, eso. El gasto energético sí es muy importante. ¿Algo más? ¿Quedó claro lo de las azúcares? Esto yo creo que da una discusión para largo. Pero, chicos, lo fundamental que yo quiero que les quede de esta asignatura es como saber ser buenos profesionales de la salud respecto a las indicaciones. Obviamente los profesionales como que sí o sí tienen que hacerlo son los Nutri, pero un equipo multidisciplinario ustedes también pueden aportar y también pueden hacer como, bueno, deben como aportar y tener nociones respecto a lo que se está investigando y lo que se está estudiando en la nutrición. Esto es este estilo de alimentación basado en dieta mediterránea y sin restricciones, sino que con correctas elecciones, es a lo que se quiere enfocar. Es hacia donde se quiere apuntar. Después tenemos dudas hasta aquí algo. Yo creo que vamos a terminar ya breve. Termino estas diapos para mañana empezar otra materia y terminamos. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Yo no, profe. Vale. Me pusieron algo en el chat que dice, ok, el Esteban dice que no. Ya, chicos, antes estaba la pirámide alimentaria, que la pirámide tenía la base, ¿cierto? Nos encontramos con que era una base y se iba haciendo la frecuencia de consumo de abajo hacia arriba. Pero desde el 2015 las recomendaciones alimentarias están basadas en este plato, y este plato nos dice que, está basada en los grupos de alimentos que ya vimos, las frutas que hay que preservar siempre, los vegetales muchísimo, ¿cierto? El aceite idealmente de oliva, y los granos siempre enteros, las carnes y las legumbres y los huevos como parte de. Yo, por todo lo que estudio las carnes rojas, las limito un poco, todos los otros grupos que están aquí no. El huevo no hay ningún problema para consumir, incluso uno diario hasta 10 a la semana sin problema, no está asociado a los riesgos del el tema del colesterol. Eso han salido muchos estudios respecto a que no se debería restringir. Y los lácteos, lo mismo, la pauta todavía lo recomienda lácteos semi-descremados. Como vimos acá, los lácteos enteros están llevando la vanguardia de las últimas investigaciones respecto a su beneficio. En el centro agua, un ser humano debería mínimo consumir de 1,5 litros a 2 litros de agua al día, agua pura, no entran ni los té ni los cafés ni nada que no sea agua blanca, y porque obviamente tenemos todo este control hídrico, ¿cierto?, respecto al balance del agua que necesitamos
para no retener líquido necesitamos consumir agua. Entonces el agua tiene que estar sí o sí dentro de nuestra alimentación. La actividad física es fundamental, yo lo hubiera puesto aquí alrededor de todo el círculo. ¿Por qué? Porque obviamente me ayuda mucho con el tema del egreso de energía y evitar estos alimentos, pero se dice evitar, tampoco dice que yo no debería consumir nunca en la vida. Entonces sí, es complicado, como decía Luis, hay que comer muy variado, pero es a lo que se apunta. Y la actividad física me ayuda a que yo aumente mi egreso de energía, mi gasto calórico, ¿cierto? Y estas correctas elecciones de alimentos, si tienen, o sea, aparte tienen beneficios, porque por ejemplo las frutas se ha visto que son termogénicos, entonces me ayudan al tema del egreso de energía, algunos tipos de fruta. Entonces voy a controlar tanto mi ingreso de energía va a ser de buena calidad, versus aumentar la actividad física, mi egreso de energía va a aumentar y por ende yo voy a disminuir mi balance energético positivo y no voy a tener ningún problema asociado al sobrepeso. Los nutrientes críticos que tenemos según la edad varían, tenemos en el ciclo vital, edad, enfermedad y etapa fisiológica, y nos encontramos con estos minerales, ya los vimos, ¿cierto? Niño, adolescente, embarazado, adulto mayor y población general. No quiero detenerme mucho en esto para no atrasarnos y terminar aquí con la unidad, pero con esta primera parte, pero lo que sí me interesa que sepan es que evidentemente el calcio en los niños y adolescentes es súper importante por la formación, yo creo que esto ya lo han visto de sobra, las vitaminas B12 en los adultos mayores para evitar el tema de las anemias perniciosas, que ellos ya tienen problemas de digestión con el tema del factor intrínseco, ¿cierto? Porque la microbiota intestinal en los adultos mayores ya se encuentra deteriorada, entonces hay que ver el tema ahí del consumo de vitamina B12, y las embarazadas omega 3, porque yo creo que esto súper sabe respecto al tema cognitivo y el desarrollo neuronal de los bebés, ¿cierto? Y la población en general, deberíamos sí o sí restringir, esto va más a un tema de restricción, o medir el tema de los sodios, las grasas, sobre todo las trans, y los azúcares simples. Y eso. La tabla de composición de los alimentos, nos encontramos con que, chicos, terminamos, déjenme ver cuántos diapos quedan. No, yo creo que no nos da para terminar. Bueno, esto viene el etiquetado, viene muy cortito, viene la tabla de composición de los alimentos. Nos quedamos 10 minutos más y terminamos, si quieren ir. Chicos, ¿qué dice la mayoría? Yo creo que podemos seguir porque igual lo del etiquetado lo vimos en un ramo anterior, así que debería ser rápido quizá. Sí, no, sí, muy cortito, para que terminemos ya. Lo terminamos, ya. Seguimos, terminamos esto y así terminamos y mañana empezamos con otro tema. Ya, chicos, en la tabla de composición de los alimentos nos encontramos, la tabla de composición de los alimentos química. Esta es una tabla que tiene toda la información de todos los alimentos, lo hizo el INTA, ¿cierto? Es una recopilación que se hicieron los análisis de alimentos. Está basada obviamente en técnicas está en alimentos chilenos, se hizo aquí, y son datos analíticos respecto a los alimentos. Y así nos encontramos, les puse por ejemplo un ejemplo que solamente sale aquí, la leche y los derivados, nos encontramos con todo lo que podemos encontrar de manera analítica. Entonces cuando uno, por ejemplo, en población general, todo lo que estamos viendo y todo lo que yo les he enseñado respecto a los nutrientes tiene que ver en población general. Macronutrientes, micronutrientes, población general para ustedes básicamente, pero cuando estamos ya viendo nutrición hospitalaria es distinto, porque ahí las adecuaciones con el tema de las kilocalorías son súper importantes, con el tema de las grasas saturadas son súper importantes, las recomendaciones respecto a los micronutrientes también. Entonces la tabla de composición de los alimentos ayuda a una adecuación completa y muy detallada cuando hay patologías específicas, ¿ya? No es lo mismo población general que patología específica. Entonces, las patologías, la fisiopatología, las patologías que encontramos en el hospital, esta tabla es una herramienta única porque ayuda a que se le haga al detalle al paciente lo que necesita en un 100% de adecuación. Con la población sana es distinto. Y el etiquetado nutricional que ustedes ya lo vieron, la etiqueta rótulo entrega información útil y relevante sobre la empresa emprendimiento, ¿cierto? Esto ya lo sabemos. El objetivo de la rotulación es identificar y diferenciar el producto, y aquí vamos a ver una imagen. Tenemos dos tipos de rotulaciones. La rotulación general es la información relacionada con la identificación del productor, nombre, razón social, todo eso, y después tenemos la rotulación nutricional, que comprende toda la información sobre las características nutricionales del alimento. Aquí están los números, y aquí están los números de el nombre del alimento, contenido neto del alimento, esto para que lo vean, pero hay normativas donde debe ir cada cosa.
y si está cumpliendo según el reglamento sanitario de los alimentos, cuáles son las resoluciones sanitarias. Todo un alimento siempre debería pasar por esta rotulación. Igual, no nos engañemos, hay muchos productos locales que se venden sin el etiquetado nutricional, y eso obviamente puede ser un riesgo para la seguridad alimentaria. Pero todo lo que está normado en comercios masivos sí o sí tiene que llevar esta resolución sanitaria, y ahí están los números para que lo relacionen. Y la declaración de los nutrientes, tenemos con los parámetros obligatorios, que está energía, proteína, grasas totales, ¿cierto? Los macronutrientes, para que el paciente o el consumidor tenga conocimiento, los azúcares totados expresados en gramos y el sodio expresado en miligramos. ¿Por qué? Porque son ambos críticos para las comorbilidades, el sodio, hipertensión básicamente, y todo lo que es azúcares totales con el tema de la diabetes. Aquí tenemos un típico etiquetado nutricional, y esto es algo que solamente está en Chile, chicos, y que es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos, que es esta declaración del sello Alto N. Este Alto N es desde el 2006 y hace que sea más claro para el consumidor respecto a lo que está eligiendo. ¿Ya? Los sellos, en el fondo, lo que se quiere decir es que tengan cuidado, hay alertas. Yo sé que se dice mucho que contra más sellos, más rico, ¿cierto? Porque es más ultraprocesado, pero la idea es que se eduque siempre a la población que se consuma con menor cantidad de sello. Es así como nos encontramos con el alto en azúcares, alto en grasa, alto en calorías y alto en sodio, y esta iniciativa se está copiando en muchos países como en México y como Argentina, creo, pero de México estoy segura. Y lo que se hace es que en el fondo el consumidor tenga completo conocimiento de lo que está eligiendo. Respecto a eso, y para terminar, ya ahí está el tema de las propiedades saludables y terminamos. Respecto a eso, chicos, y el tema de los altos sellos la última pregunta, y los dejo ya con esto libre, me gustaría saber, ¿ustedes creen que esto ha funcionado? Yo tenía entendido que en Argentina y en Chile había reducido el consumo de estos alimentos. ¿Quién habla? Camilo. Sí, Camilo. Claro, desde el 2006 al 2021 son poquito como el alcance que se puede obtener, ¿ya? Siempre cuando se hacen estudios poblacionales o estudios como respecto a las correlaciones de las intervenciones que se están haciendo versus población, se requieren un poquito más de años como para ver cuál es la conducta, ¿cierto? Porque claro, el primer impacto cuando apareció esto, uno decía, no lo elijamos, tiene muchos sellos, pero con el tiempo los seres humanos nos vamos acostumbrando a algo que creíamos aprendido y da lo mismo ahora, ¿cierto? No sé si tanta gente lo tiene tan en claro respecto a los sellos, pero efectivamente se ha visto que sí ha disminuido el exceso de consumo, lo que sigue siendo alto. Lamentablemente en Chile sigue siendo alto. Y lo otro que se ha visto asociado, que como no tenemos una legislación alimentaria, a ver, es un paso, ¿ya? Yo no quiero decir que no sea un paso, pero siguen faltando políticas públicas respecto a la alimentación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación alimentaria no tiene tan resguardado respecto a los aditivos que se están consumiendo en la industria. Y, por ejemplo, aquí hay algunos aditivos que en otras partes, sobre todo en la Unión Europea, se aceptan y en la Unión Europea no, porque ya se han validado los estudios en relación, por ejemplo, a lo cancerígeno que puede llegar a ser. Solo por mencionar algunos, la carragenina en España no se consume o está muy regulado su consumo, y aquí se utiliza en todos los lácteos, ¿ya? En muchos lácteos, sobre todo los saborizantes. Entonces, claro, hay un tema aquí con que nuestra legislación alimentaria, si bien está solamente declarando alto en azúcares, alto en sodio, alto en calorías y alto en grasa saturada, está muy bien. Pero falta el siguiente paso. ¿Por qué? Porque lo están sacando de eso, pero llenando de qué. Entonces, ese es como, ¿es importante esto? Sí. ¿Ha disminuido el consumo ultraprocesado? Sí. Pero queda todavía por hacer mucho, y yo con eso los quiero dejar, porque no basta solo con ser que sea bajo en azúcares para evitar ese sello, sino que qué le estoy poniendo yo para endulzar ese alimento y qué tan inocuo puede ser para el consumo de la población. Entonces, yo creo que el siguiente paso sería un poco resguardar nuestra legislación alimentaria y poner un poco más estricto respecto a los aditivos que se están permitiendo poner en reemplazo de esto. Eso es todo, chicos, los libero. ¿Dudas? ¿Alguien? Sí, lo envío. Lo voy a enviar mañana, sí,